Muy buenas tardes y bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Cuando se cumple una semana del doble terremoto que golpeó a Venezuela, los muertos a causa del fenómeno natural aumentan a 2.295. Mientras tanto, las labores de emergencia continúan para intentar rescatar víctimas atrapadas dentro de los escombros. Estados Unidos anunció que no va a extender por otros 16 años la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. Pese a la negativa, el acuerdo se mantendrá vigente por 10 años con revisiones anuales. Más de 100.000 personas han perdido la vida en Myanmar desde que empezó la guerra civil tras el golpe militar de 2021. Según una organización especializada en el monitoreo de conflictos armados, los muertos provienen de todos los bandos y se trata del conflicto actual más mortífero en Asia. Iniciamos en Venezuela, donde se cumple una semana del doble terremoto que golpeó al país sudamericano. El gobierno encargado anunció que los muertos ascienden a 2.295, mientras que los heridos llegan a más de 11.000. Ese es el desolador panorama en el país que busca recuperarse tras la tragedia. Jesús Yajure con la información. Fue como si la catástrofe llegara sin avisar y se extendiera en sacudidas, estruendo y polvo. Ningún venezolano sospechaba que el mayor terremoto del país en un siglo sería seguido apenas 39 segundos después por un segundo terremoto aún más potente. Los primeros relatos describían segundos, apenas instantes, como minutos agónicos. Tras años acumulando tensión, las placas tectónicas sudamericana y del Caribe rompieron en lo que ya es visto como uno de los peores desastres sísmicos en América Latina, con miles de muertos, lo mismo de lesionados y, según la ONU, al menos 50.000 desaparecidos bajo las ruinas de lo que se estima son más de 58.000 edificaciones destruidas o dañadas. Y lo fue terrible. Todo se desplomó, todo eso fue terrible. Le damos gracias a Dios porque estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar. Las autoridades declararon de inmediato la emergencia y el país fue sacudido por más de 20 réplicas en las primeras 24 horas y enfrentó retos logísticos como el retraso en el arribo de maquinaria pesada, centros sanitarios repletos de lesionados y caos en todos los servicios médicos, pero también gestos nobles, vecinos hechos voluntarios volcados a las tareas de rescate, redes de solidaridad para buscar a desaparecidos, gestionar enseres y refugios para miles sin hogar ni sustento. Creo que el presupuesto que tenemos ahora definitivamente no cubrirá la totalidad del desastre. Por eso el PMA hizo un llamado inicial de $50 millones para comenzar a cubrir durante los primeros 3 meses las necesidades de las poblaciones que requerirán asistencia alimentaria. Naciones Unidas estima que 8 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria y cifra los daños en $6.700 millones, el 6% del PIB del país petrolero, intervenido en enero por Estados Unidos y con sus ingresos petroleros bajo tutela de Washington. France 24 está de regreso en la zona más afectada por los terremotos y nuestra corresponsal Daniela Zambrano ha hecho un recorrido por el estado La Guaira, donde avanzan las labores de emergencia y nos envió el siguiente reporte. Ahora nos encontramos en lo que eran las residencias Coral Beach en Los Corales, una zona totalmente devastada tras este terremoto. Específicamente en este punto se encuentran los denominados topos aztecas, este grupo de rescatistas mexicanos especializados en detectar alguna señal de vida bajo los escombros. Aquí están a la búsqueda de 2 niños que podrían estar debajo de los escombros. Hasta ayer familiares decían que emitían algún tipo de señal, por lo que ellos continúan las labores de remoción de escombro para intentar dar dónde ellos están. Escuchemos parte de las declaraciones que nos ofrecía el topo mayor, el líder de este grupo de rescatistas mexicanos. Quedó un gran espacio donde los chiquitos pueden andar caminando ahorita. Probablemente pudieran estar dormiditos por estar exhaustos por tantos días sin comer. Los chiquitos deben de estar exhaustos, pero no vamos a parar. Me dijeron, oye, ¿qué horarios tienes de trabajo? No hay horarios. Para topos no hay horarios, no hay noche, no hay día.
no hay frío, no hay calor, lo único que hay es trabajar a favor de los niños, es nuestra prioridad. Aquí estamos, ya llegaron más refuerzos, ya nos llegó más equipo de México. Esta es la imagen que se repite a lo largo de toda esta zona, pero sobre todo rescatar el empeño que están poniendo los vecinos, familiares, amigos y gente que ha venido del interior del país a ayudar con un pico, con una pala, con sus manos, con las uñas, intentando rescatar a personas que aún podrían estar con vida, pero también intentando rescatar los cuerpos de aquellos que fallecieron para que sus familiares puedan recuperarlos y darle una cristiana sepultura. La ayuda sigue siendo muchísima, lo que nos repiten una y otra vez: maquinaria pesada, grúas telescópicas, maquinaria especializada. Pasan las horas y ya son horas críticas y aquí la gente está desesperada por ayuda. Vamos ahora hasta el norte del continente, y es que este miércoles era un día clave para definir el futuro del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica que integran México, Estados Unidos y Canadá. Tras una reunión virtual con los equipos de los tres países, Washington finalmente informó que no va a renovar el pacto por otros 16 años, tal y como está redactado el texto del TEMEC. Previamente, nuestro corresponsal en Ciudad de México, Jorge Hurtado, nos explicó cuáles fueron las razones del rechazo de la administración Trump. Bueno, las razones son tanto económicas como políticas. Hay que recordar que desde su primer mandato Donald Trump ha sostenido que aunque el TEMEC es mejor que el antiguo TELCAN, todavía favorece, ha dicho, demasiado a México y a Canadá, especialmente en sectores como la automotriz, donde millones de dólares en inversiones se trasladaron hacia territorio mexicano. A eso se suma su agenda de Estados Unidos primero. Trump busca fortalecer la manufactura dentro de su país, reducir la dependencia de las cadenas de suministro en el exterior y presionar para que más empresas produzcan en suelo estadounidense. Pero también existe un componente de negociación. El presidente Trump ha convertido al TEMEC en una herramienta, por así decirlo, de presión para obtener concesiones de México en temas que van mucho más allá del comercio, como el combate al narcotráfico, la migración y también la seguridad en la frontera. Por eso es más que anunciar una salida inmediata del tratado, Washington lo que está haciendo ahora está utilizando la revisión prevista en el propio acuerdo para renegociar condiciones que considera más favorables para sus intereses. En otras palabras, el mensaje de Trump no implica necesariamente hoy el fin del TEMEC, sino el inicio de una negociación mucho más dura en la que el comercio va a estar estrechamente vinculado a la agenda política y la seguridad entre los tres socios norteamericanos. Hay que recordar que el TEMEC regula un intercambio comercial que supera los 1.3 billones de dólares anuales entre México, Estados Unidos y Canadá. Y ante esta revisión, el gobierno canadiense había reconocido que tanto Washington como Ciudad de México podrían plantear modificaciones, algo que al menos ahora ya Estados Unidos ha cumplido diciendo que no lo va a renovar por los 16 años. En otros temas relacionados con Estados Unidos, el presidente Donald Trump ganó alrededor de 2.200 millones de dólares durante su primer año de regreso en la Casa Blanca. Según su informe financiero de 2025, que fue presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental, los ingresos del republicano casi se triplicaron respecto a los 622 millones reportados en 2024. Y de los más de 2.000 millones, 1.400 fueron ganancias impulsadas por sus inversiones en criptomonedas. No me involucro en mis asuntos personales, tenemos fondos que administran mi dinero y deliberadamente nunca hablo con nadie que administre el dinero. Están en grandes instituciones e invierten en lo que sea. Ya saben por qué estoy obteniendo ganancias, porque la bolsa está subiendo, todos están obteniendo ganancias. Continuamos en Medio Oriente porque en Israel el gobierno de Estados Unidos formalizó sus planes para construir una nueva embajada en Jerusalén. Representantes de los gobiernos Trump y Netanyahu catalogaron el anuncio como otro paso para reiterar que la Ciudad Santa es la capital legítima del Estado de mayoría hebrea. Actualmente solamente la Unión Americana y otros países tienen el centro de sus relaciones diplomáticas en esta histórica urbe. Hablamos de 6 naciones. Diego Bazzani con los detalles. Estados Unidos anuncia la construcción de una nueva embajada en Jerusalén. Este miércoles, el embajador Mike Huckabee y el ministro de Exteriores de la administración Netanyahu, Gideon Sa'ar, dieron a conocer los planes para que se construya un nuevo edificio diplomático en la denominada Ciudad Santa, una edificación que se alzará en terrenos donados por el gobierno israelí, un símbolo que refuerza la postura del gobierno Trump sobre que Jerusalén es la capital de Israel. Pero este acuerdo es más que una simple cesión de terreno, es una declaración que reconoce la historia y una declaración sobre la construcción del futuro.
Izaremos nuestra bandera, pero estará anclada en una enorme cantidad de hormigón para que nadie intente jamás retirar esa bandera de Jerusalén y alejarla de la capital legítima. El Estado de Israel reivindica que Jerusalén es la capital legítima de su país. De su lado, los movimientos políticos palestinos también reclaman que esta histórica ciudad le pertenece a su pueblo. Los acuerdos de Oslo de 1995 dividieron a Jerusalén en 4 zonas, una de ellas totalmente a cargo de la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, a lo largo de los años, Israel ha ido desplazando a la población palestina del territorio a través de la expansión progresiva de las colonias judías. Actualmente, únicamente Estados Unidos, Paraguay, Guatemala, Honduras, Kosovo, Fiyi y Papúa Nueva Guinea tienen embajadas en Jerusalén. El resto de países que reconocen al Estado de Israel tienen su representación diplomática en Tel Aviv. Aunque algunos aliados del gobierno Netanyahu, como el presidente de Argentina, Javier Milei, han anunciado su voluntad de cambiar la embajada de su país a la Ciudad Santa. Francia ya tiene fecha para las elecciones presidenciales del 2027. Será el 18 de abril la primera vuelta y la segunda el 2 de mayo. El anuncio no ha dejado satisfechas a todas las fuerzas políticas y tiene lugar a tan solo 6 días de que se dé a conocer el fallo del Tribunal de Apelaciones francés previsto para este 7 de julio sobre la sentencia de inhabilitación de Marine Le Pen para cargos públicos durante 5 años. La líder de Agrupación Nacional es acusada por malversación de fondos europeos y sabrá entonces si puede o no presentarse como candidata de la derecha a los comicios en el que sería su 4º intento por llegar al Elíseo. Sabemos cómo gestionar el 1 de mayo en Francia, ya sea antes o después de unas elecciones presidenciales. No estoy segura de que hubiera sido mucho más sencillo después. Confiemos en nuestras fuerzas del orden. Confiemos también, espero, en la responsabilidad de las fuerzas políticas que respetarán esta norma, que me parece obvia e importante, el silencio republicano que precede al día de las elecciones. Y una vez más, confiemos en la inteligencia del pueblo francés. Y de Europa nos dirigimos a Asia. Más de 100.000 personas han perdido la vida en Myanmar producto de la guerra civil desatada tras el golpe militar del 2021. Entonces el ejército sacó del poder a la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y puso fin a una década de democracia en ese país. Según la organización especializada en el monitoreo de conflictos armados, los muertos provienen de todos los bandos y se trata del conflicto actual más mortífero en el continente. Esto aunque no existe ningún balance oficial. Escuchemos algunos de los testimonios. Siento un profundo resentimiento y mucha rabia, pero ya ni siquiera sé con quién enfadarme. Solo me queda consolarme aceptándolo como mi destino. Odio a los militares que andan matando a todo el mundo sin importar su raza o religión. Los odio profundamente, pero no puedo hacer nada. Solo me queda evitarlos y mantenerme al margen. No puedo vengarme de ellos. Comparto el dolor de todos los que han muerto a causa de esta situación política. Me solidarizo con todos ellos, al igual que me solidarizo conmigo misma. Ahora vamos con noticias del Mundial 2026 que se disputa en Norteamérica, porque el más reciente clasificado a octavos de final es Inglaterra. Los europeos lograron superar a República Democrática del Congo con 2 goles de su estrella, Harry Kane. De esta manera, los 3 leones se suman a Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y también a México. Hoy la jornada se cierra con los encuentros entre Bélgica y Senegal y Estados Unidos contra Bosnia-Herzegovina. Y cerramos en Estados Unidos con lo que aparentemente es una historia de amor en las alturas. Y es que una pareja escaló la antena del Empire State Building, uno de los 10 edificios más altos del mundo. Vestidos de negro y encapuchados, estas 2 personas subieron hasta la parte más alta de la estructura metálica y ondearon desde ahí una bandera con un mensaje en el que se leía: cuando el poder del amor le gane al amor, al poder, el mundo conocerá la paz. Tras descender, ambos permanecieron por un tiempo más en la antena para luego protagonizar lo que parecía ser una propuesta de matrimonio. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.